esta democracia, esto que llamamos democracia, que tenemos, y que de alguna manera el pueblo legitima. Después de los golpes de Estado de 53 años, de Irigoyen hasta Alfonsín, de violencia militar, de acuerdos entre los sectores empresarios y los militares, dirigidos o teledirigidos desde los Estados Unidos, para implantar un modelo social de sumisión para la entrega de los bienes naturales del país, etcétera, etcétera. La gente reivindica la democracia, digamos. El nunca más. Nunca más a los milicos en el poder, nunca más la falta de garantías, la falta de seguridades, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que esto que nosotros llamamos democracia, que esta democracia tenga satisfecho al pueblo. Hay desaliento en la gente con este modelo de democracia. Hay descrédito para la democracia y para los funcionarios de la democracia. Hay abstencionismo en nuestro país. Hay mucha gente que no va a votar. Hay escepticismo en creer que a partir de esto vamos a resolver. Por eso también implica una responsabilidad de todos nosotros, de los que estamos en cargos, en funciones, los que tenemos alguna responsabilidad de construcciones colectivas. ¿Qué hacemos? ¿Guardamos silencio? ¿Decimos que hay que resignarse porque no hay otra, porque este es el modelo? ¿Lo naturalizamos? ¿O cómo podemos desde nuestras organizaciones trabajar para que esto se revierta? Yo miro la democracia desde dos costados, digamos, ¿no? Es decir, como sustantivo, vamos a decir, como un sistema electoral que ha devenido en un sistema patrimonialista, para decirlo con benevolencia, donde los funcionarios se creen los dueños, no solo del poder, de la riqueza, de las vidas, de la dirección social y política del Estado, pero también lo miro como verbo, democratizar. ¿Qué es democratizar una sociedad? ¿Es solamente elegir un gobierno cada 4 años? ¿Y guardar silencio o protestar en casa por las cosas que ese gobierno hace sin ninguna capacidad de cambio, de modificación? ¿Qué clase de representantes son estos? Porque hasta lo que yo sé jurídicamente, yo nombro un representante y si el representante no me representa, lo mando al diablo. No es lo que sucede en la política. Ustedes me eligieron, ahora dentro de 4 años decidan lo contrario y aguántense durante estos 4 años. ¿Qué clase de democracia es esta? A esto lo podemos llamar democracia. El pueblo al poder. Esto es el poder del pueblo. Es una fantasía. Si nosotros no podemos darle vida a la democracia y hacerla verbo, es decir, democratizar la ciudadanía, democratizar la participación, cortar estas democracias representativas con las iniciativas populares, con la consulta popular, con la posibilidad de los trabajadores y de los pueblos de decir no, con la posibilidad concretamente de ejercer el derecho de la consulta popular vinculante. Es decir, porque acá sí cada tanto hay una consulta. El 96% de la gente en Andacollo dijo que no quería la minería. Bueno, pero es una opinión. La vamos a hacer igual. ¿Cómo? ¿Cómo no se pueden poner en ejecución dentro del poder político de una democracia
una participación social vinculante capaz de decirle que no a los que supuestamente nos representan. Entonces digo, estas son las cuestiones que como pueblo tenemos que discutir. Cuando nosotros nos sentamos en la asamblea, en ATE, en CETERO, donde quiera que sea, habla el secretario general y nosotros que estamos ahí sentados no podemos decir que no. ¿Qué clase de... ¿Y se entiende lo que estoy planteando? Esto es una cuestión de todos los santos días. Y en todos lados, muy bien, porque la democracia, si no es una forma de vida, nunca va a ser una forma de gobierno solamente. Tiene que ser democrática las relaciones familiares, tiene que ser democrática la escuela, tiene que ser democrática la salud. A mí no me vengan con que es democrática la salud cuando hay salud para pobres, salud para ricos y salud para miserables. ¿Cómo es una salud democrática? ¿Cómo es una educación democrática? Si nosotros no la tenemos, muy difícilmente vamos a tener una política democrática. ¿Se entiende? Bueno, la democracia tiene que infiltrarse como verbo, democratizar todos los espacios sociales, los espacios de la niñez, los de la adolescencia, los de las universidades, los de las escuelas, los de la mujer, que no hemos terminado con el conflicto de la mujer y el machismo y el autoritarismo y bla, 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 bla. Los adultos, los ancianos, los adultos mayores, ¿qué se creen? ¿Por qué? Yo tengo 82 años, ¿qué se creen? ¿Que me van a venir a meter en un instituto? Me puede ser que me vuelva loca, pero a mí no me van a meter en un instituto. No, pero te quiero decir, ¿no? Estamos peleando justicia y los órganos de justicia de esta división de poderes, de contralores y bla, 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 bla de esta democracia. ¿Qué clase de justicia es? No hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte? ¿Cómo funciona para garantizar los derechos de los pueblos? Estas democracias, este modelo que nosotros llamamos democracia, no es democracia. Es un gobierno apenas elegido y representativo, pero no es una democracia. Está muy lejos de poderse sostener como una democracia. La democracia, además de ser un sistema de gobierno, tiene que ser un sistema de vida, una forma de vida. Y si no se está infiltrando en todos los espacios, no es democracia. Creo que ahí es donde nosotros, como sindicato, como organización social, como docentes, como trabajadores, tenemos que revisar nuestro rol ahí. ¿Qué hacemos? ¿Consentimos? ¿Callamos? ¿Tomamos las armas? En algún momento hubo sectores de nuestro país que pensaron que tomar las armas era la solución. Nosotros no hemos optado por eso, pero tampoco por el silencio. ¿Cómo se procede? Es decir, una cosa es teorizar y otra cosa es decidir como trabajadores organizados qué se hace con la falta de democracia que violenta mis más básicos derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud en el trabajo. ¿Por qué tengo que trabajar con venenos? ¿Por qué tengo que rociar con veneno el alimento de todos los que estamos acá? ¿Qué tiene? ¿No tiene nada que decir el sindicato? ¿O eso es democrático? O sea, nosotros tenemos que... No, pero el micrófono no anda más. Nosotros tenemos que ver, o sea, no quiero un rol pasivo de todos nosotros.
quiero saber cada uno de nosotros dónde está, dónde trabaja, dónde se ubica, qué hace para que la democracia sea viva. ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo intervenimos a favor de los derechos de los desvalidos? ¿Qué hacemos cuando vemos las violaciones de los derechos humanos? ¿Vamos a hablar con las madres de la Plaza de Mayo para que ellas hagan algo? Digo, yo creo que todavía nuestras organizaciones hacen poco de lo que habría que hacer para que la democracia sea efectiva. No alcanza con tener sindicatos democráticos, organizaciones sociales democráticas. Hay que avanzar hacia la construcción y desde nosotros, con la legitimidad que nosotros tenemos como trabajadores, como personas del pueblo, hay un rol que tenemos que cumplir. No digo cuál es, digo, es un rol que tenemos que discutir y ver qué hacemos entre todos para que la democracia deje de ser una ficción. ¿Qué es lo que es, no es cierto? Digo, bueno, uno de los caminos sí es no naturalizar la injusticia porque, digamos, es parte de la resistencia, la construcción de resistencias sociales, ¿no? Pero en un país que tiene 22 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, algunos debajo de la línea de indigencia, ¿qué significa una elección? ¿Saben qué es? Es un simulacro. Con una elección, la mitad de las veces de resultado amañado, que lo único que intenta es hacernos creer a todos que eso es democracia. Llevar a los pobres a votar, que no puedan comer, que no puedan educar a sus hijos, que no puedan gozar de ninguna de sus libertades como cualquier ciudadano. Pero votan, entonces estamos en democracia. Así que nosotros mismos hemos aceptado una funcionalidad perversa de la democracia, acotada, limitada, al uso de las personas para legitimar la idea de que existe una democracia, ¿no? Bueno, aún con todo nuestro pueblo dirá, sigo prefiriendo la democracia amañada a la dictadura militar, ¿no? No es como la imaginamos, no es como nos gusta, pero además no es como nosotros sabemos que puede ser. Nosotros sabemos que la democracia puede ser distinta, que se puede construir de otro modo. Y en esto, ahí es donde toco la campanita para que reaccionemos, ¿no? Una democracia con micrófono. Sí, ¿no? Ah, sí. Digo, una democracia con protagonismo, con vigor. Una democracia en la que hoy, si yo digo que estos gobiernos respetan la soberanía popular, ni siquiera la soberanía nacional. ¿Cuál es la democracia de un gobierno de facto empresario, que es lo que hoy realmente tenemos? Hemos reemplazado el gobierno militar por un gobierno empresario que decide qué crédito toma la Argentina, cómo lo paga, cuándo lo paga, cómo se endeuda para que entregue sus recursos naturales, cómo se explotan, de qué modo se van a explotar, cómo se produce, con qué veneno, qué es la democracia, como dice Carlitos del Frade, del veneno. 5.829 venenos legitimados para la agricultura y la ganadería que todos nos comemos. ¿Qué clase de democracia es esta? ¿O no hay un vínculo entre la democracia y el sistema productivo? ¿O la democracia alcanza solo a la urna y después pueden hacer con nosotros lo que quieren? Decidir ellos qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, dónde se vende, cómo se vende, mercantilizar absolutamente todo. Todo. La vida está
mercantilizada. Hemos transformado cada bien natural, hasta el agua, en mercancía. Para eso nos trajimos a Mercorot, la empresa israelita, para que nos diga qué podemos hacer con el agua. La Argentina no tiene ningún problema con el agua. Tenemos algunos problemas de contaminación porque el Estado permisivo ha aceptado que cada uno hace con el agua lo que quiere y la contamina como se le da la real gana. Pero un país que tiene el 1,1% de toda el agua mundial y el 0,5% de la población mundial no tiene ningún problema de agua. Precisamente lo que tiene es excedente de agua. Y es precisamente lo que quiere Mercorot, y anda recorriendo las provincias para decirle a los gobernadores, el agua es una mercancía también. Podemos hacer negocio con el agua, podemos vender el agua, podemos negociar en la bolsa el agua, podemos vender el agua a cada miserable ciudadano que usa 50 litros por día. Esto es lo que vino a hacer Mercorot, no vino a defender, ni a cuidar, ni a proteger el agua de los argentinos. Nosotros tenemos en el CONICET y en el Instituto Nacional de Aguas infinidad de estudios que dicen cómo se administra el agua, cómo se cuida, cómo se usa para el riego, cuáles son las proporciones, cuáles son los cuidados. No necesitamos que venga ninguna empresa de ningún lado a decirles cómo tenemos que cuidar el agua. Y en esto voy a hacer un paréntesis chiquito, para no ser tan mala. No, quiero hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación, en el ocultamiento de la verdad, en no plantear las cosas a fondo. ¿Dónde se ha visto que un país que tiene los problemas que tiene la República Argentina de toda naturaleza, tenga en la tapa de los diarios el precio que cuesta la transferencia de un futbolista? Por favor. ¿Cómo podemos ser tan triviales? ¿Cómo podemos utilizar los medios de un modo de enajenación tan grande que la gente no sabe, no tiene la menor idea de cuál es la realidad? Entonces, en esto hay una responsabilidad grande del gobierno nacional, de todos, no de de todos. Nunca crearon un centro de investigación y de información pública. No lo hicieron. Escribieron una ley, pero no la pusieron en práctica. Cada tanto sale el presidente o la vicepresidenta o cualquier otro a desmentir los infundios y las mentiras del enemigo. Déjense de desmentir estupideces políticas y vayan a decirle al pueblo la verdad de lo que le está pasando. La verdad del exterminio de sus bienes naturales, del colapso ecológico que estamos viviendo, de la proximidad, del aumento de temperatura, de la falta de agua, del exceso de agua, de las inundaciones. La Argentina es el país número 1 en la conflictividad por las inundaciones. ¿Y por qué es? A ver si ahora llueve más en la Argentina que en el resto del mundo. Tiene que ver con los desmontes, tiene que ver con el sistema productivo, tiene que ver con la tolerancia del gobierno al saqueo de las riquezas naturales. De eso no se habla. A ver, ¿en qué diario, en qué revista, en qué medio de comunicación lo han visto? Y eso es lo que nos tiene a nosotros en vilo. No el precio de un jugador, lo que nos tiene en la situación en la que estamos. Ahora, sí, ya sé, ahora algún compañero va a decir, pero nosotros desde la CTA tenemos nuestros diaritos que están. Lo agarré para esto. Fantástico. Esto es, a ver si es un alivio para el alma. Es una alegría. Es una forma de salir de acá y decir, ¿viste cómo lo vieron el tema? ¿Viste cómo lo analizaron? Ahora esto tiene que competir con los misiles que nos tiran los medios de comunicación. Son directamente misiles. Es decir,
han logrado el uso de los drones, han capturado el teléfono. Alguno de ustedes cree que su teléfono es su herramienta, pero su teléfono es el instrumento de seguimiento de la conducta de todos ustedes. Y resulta que después ustedes estuvieron buscando un repuesto del auto, casualmente después le aparece la propaganda de ese repuesto del auto en el teléfono. Nos espían, nos controlan. Las tecnologías sirven para el control social. Nosotros no controlamos las tecnologías. Entonces digo, teniendo en cuenta estas limitaciones graves que tenemos, la democracia se pone cada vez más frágil. Si nosotros no hacemos un esfuerzo para salir de estos controles y de estas formas, ¿no? Ahí estaba leyendo, con mucho odio lo debo confesar. No, sí, las declaraciones de la Laura Richardson, la generala, la jefa del Cono Sur, del ejército norteamericano, diciendo que América Latina es muy importante para los Estados Unidos. Sí, porque América Latina tiene tierras raras, tiene litio, tiene petróleo, está repleta de bienes naturales, y ahora los salvajes sinvergüenzas de los chinos se vienen a América Latina a competir contra la hegemonía que los Estados Unidos construyó con tanto esfuerzo para defender la democracia, claro. Lo dijo así como yo lo estoy diciendo. Y diciendo que no habló de patio trasero, no usó esa expresión, pero dijo que Estados Unidos no se podía descuidar y tenía que cuidar las democracias en América Latina, así como ellos por suerte la cuidan, ¿no? Y lo que es peor, porque lo de ella yo qué me puedo imaginar, qué puedo pensar que los Estados Unidos van a hacer con nuestras democracias, pero lo que es peor son las declaraciones del jefe del ejército, nuestro, Paleo se llama el desgraciado. ¿Qué dijo? ¿Qué va a hacer? Van a ser 8 brigadas del ejército para intervenir en cada uno de los emprendimientos de las empresas transnacionales que tienen algún conato de resistencia popular. Ahí donde haya una minería, ahí donde se decidió hacer la explotación del petróleo en el Atlántico Sur, ahí donde se decide y se generan el fracking. Bueno, digo, el ejército nuestro que decide hacer 8 comandos para ir a instalarse ahí, y voy a leer porque yo digo, hay días que me... Dice que en realidad el concepto anterior que tenía el ejército de territorio era el concepto de Napoleón. El territorio es esto, estos son los límites, ¿no? Pero no, ahora no es así. La frontera geográfica de cada país es el lugar por donde ingresan las divisas. Y el lugar por donde ingresan las divisas es el lugar donde la Argentina ha concedido la explotación de sus bienes naturales. Entonces, esa es la frontera que el ejército va a ir a controlar. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Nada, contra los pobres infelices de las asambleas populares, las asambleas de los pueblos nuestros que dicen no me contaminen el agua, no me consideren zona de sacrificio, no me expulsen de mi territorio, déjenme vivir. Pero contra eso está el ejército. Sí. Claro. Pero es que ya alambraron las nacientes del río Chubut para explotarlas ellos como quieren. Se han apropiado de los glaciares que son la fuente de los ríos. Por supuesto que incluyen eso.
Y como hay resistencia social, ahí va el ejército a garantizar la frontera por donde ingresan las divisas. ¿Para qué? El ejército dice que para el desarrollo. Yo digo que para pagar la deuda externa, que nunca la revisaron, que es ilegal, que es ilegítima, que está llena de corrupción, que el gobierno decidió la estatización de las deudas privadas y para eso metemos el ejército. Para que el pueblo ni siquiera... Estas son las democracias nuestras. Yo digo, a nosotros como sindicato, como organización de trabajadores, nunca nos regalaron nada, compañeros. Siempre que logramos algo, todos lo sabemos bien, lo logramos peleando. Aún con los gobiernos más amigos, como el de Irigoyen y como el de Perón, que fueron los dos gobiernos en la República Argentina en los que hubo más actividad de resistencia social y política. Y ahí sacamos cosas. Así que el no hagan olas no me va. La democracia necesita oleaje, y un oleaje fuerte, creciente, comprometido, con mucho soporte atrás de los pueblos. Los motores del cambio. Nosotros hace algunos años atrás decíamos que el motor del cambio con Marx era la clase trabajadora. Ahora también se encargaron de desmantelarla. La clase trabajadora ya no es la clase, es el cuentapropista, el que está a ratos contratado, a ratos en la calle. Es el que tiene miedo de perder el trabajo. Es el que trabaja sin obra social, sin seguros, en las peores condiciones. ¿Ese va a ser el motor del cambio? Puede ser una parte, pero el motor del cambio es el pueblo. El pueblo empoderado, el pueblo estudiantes, el pueblo clase media, el pueblo desocupado, el pueblo que trabaja el campo, el pueblo que sale a la calle a defender su partido, sus características sociales, el pueblo indígena, el pueblo comunero, es decir, no me vengan con la marginación de solo los trabajadores. Pueblo somos todos, los jubilados, los pibes, los jóvenes, y todos tenemos que salir a defender la democracia. Que es tanto casi como decir aserrucharle el piso a los grupos económicos. Esto es así. Estamos en una situación crítica, severa, no la Argentina solamente. Estamos ahí del colapso socioambiental, severo, grave, con graves consecuencias en la salud, en la vida de las personas, de los bienes, ¿no? Es decir, yo no sé cómo es posible que no se entienda que no se puede destruir la base material del planeta. ¿Cómo se puede vivir sin la base material del planeta? Sin el agua, sin las plantas, sin los animales, ¿cómo se vive? Sin la semilla, ¿cómo es? A no ser que el objetivo sea otro. Es decir, yo lo estoy viendo cada vez, desgraciadamente, más, tal vez eliminar un par de miles de millones de consumidores inútiles que no producen nada, no sería una mala idea. Si se mueren de sed, si se mueren de hambre o de lo que sea, ahí está. Por lo que sea, por COVID o por lo que sea. Sí, todo puede venir bien. No podemos dejar de pensar en la perversidad, desgraciadamente. No porque nosotros seamos solidarios, compañeros, buena gente, el resto es así. La ingenuidad no sirve para construir. Y no digo que no construyamos colectivos solidarios, que no nos queramos, que no nos abracemos, que no confiemos en nosotros. Digo, la sospecha tiene que estar.
no hay que ser ingenuo porque con la ingenuidad vamos perdiendo, desgraciadamente, mucho territorio, muchos derechos, muchas posibilidades que nuestro país tuvo. En los últimos 50 años los trabajadores en la Argentina han retrocedido. En todos los terrenos. De que ¿hasta dónde vamos a retroceder? ¿Hasta cuándo va a estar esa tolerancia, esa ingenuidad, o como la queramos llamar, ¿no? Me acuerdo ahora me acuerdo de Carrasco, el doctor Andrés Carrasco, y que decía, no puede ser que el hombre y la naturaleza sea el engranaje del capital y que le hayamos regalado el ser humano y la fuerza de trabajo y la naturaleza para que el capital haga lo que quiera con él, sin siquiera respetar nuestro derecho a la vida, ¿no? Y digo, hay que salirse de la guerra contra la naturaleza, estamos en guerra contra la naturaleza. El secretario general de las Naciones Unidas, hace 15 días, en la última reunión que tuvieron, dijo, estar en guerra contra la naturaleza es un suicidio colectivo. El que mata la base natural de la que vive se está suicidando, ¿no? Creo que, me acuerdo cuando el doctor Carrasco decía así, ¿ciencia para quién? Hay que hacer ciencia, sí, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para Chevron? ¿Para Syngenta? ¿Para las semilleras? ¿Para los transgénicos? ¿Para Monsanto? ¿Para la Barrick Gold? ¿Qué hace el CONICET? Legitimando todas las tecnologías de los grupos económicos. ¿Qué clase de conocimiento construimos? Es una necesidad construir el conocimiento. Pero si nosotros creemos que en las mismas universidades, en las mismas universidades, gracias a los donativos y etcétera, etcétera, hemos terminado investigando lo que ellos quieren, construyendo para su enriquecimiento, para su fortalecimiento, para sus propios procesos productivos. Hemos ido abandonando y dejando de lado las necesidades del pueblo, las enfermedades del pueblo. Entonces, creo que en todos los ámbitos, no hay un solo ámbito de la escuela pública, de la salud, de las universidades, de los sindicatos, en que no tengamos que pensar cómo reflotamos la posibilidad de vivir con dignidad, que entre otras cosas incluye la democracia. Bueno, gracias.